Miren, está la insistencia del Partido Popular en que Pedro Sánchez va a regalarle la Generalitat a Carles Puigdemont, que ya parece que no hacerlo es una decisión de él. Si es que no habría forma más rápida y letal de suicidio que romper con el PSC, desautorizar a Salvador Illa, pulverizar su argumentario sobre Cataluña y contrariar el mandato de los ciudadanos. Es verdad que la palabra de Sánchez no vale demasiado ya, pero en este caso no le queda otra opción que cumplir lo que le ha dicho a Ferreras en El Rojo Vivo, porque lo dicta la pura lógica. El titular de la entrevista es que está completamente descartado el apoyo del PSC a la investidura de Carles Puigdemont. ¿Podría Sánchez incumplir su promesa? Pues hombre, probado está que sí. No tendría ningún reparo en traicionarse y en traicionar al electorado. Pero ¿podría Sánchez incumplir esta promesa? Pues probablemente no. Porque no todo en esta vida depende de Pedro Sánchez. Yo creo que el señor Puigdemont tiene que asumir la realidad. Y es que no hay una mayoría parlamentaria independentista en el Parlamento de Cataluña y que, por tanto, todos los caminos, al final, conducen al mismo protagonista, que es el ganador de las elecciones y que es Salvador Illa. Bueno, y todos los caminos apuntan a Esquerra Republicana, que sería quien tiene que tomar la decisión de investir o no a Salvador Illa. ¿Y qué decidirá el partido de Oriol Junqueras? Pues ha decidido, por de pronto, no tomar una decisión, sino dejarla en manos de la militancia. Va a consultar a sus bases. Esquerra Republicana lo acaba de anunciar en un comunicado y les va a trasladar la responsabilidad de decidir si invisten o no al próximo presidente de Cataluña o se van a una repetición electoral. Esta es una forma de irresponsabilidad. Esquerra está completamente abierta en canal, no tiene liderazgo, nadie quiere asumir una decisión que necesariamente es desagradecida, porque o invistes a tu gran adversario político, aquel que te ha arrebatado a buena parte probablemente de tu electorado también, o vas a unas elecciones que todo el mundo te describen como catastróficas. Así que serán las bases. Y si atendemos a la experiencia, las bases de los partidos suelen ser más radicales, más esencialistas que su dirigencia. Veremos si este es el caso también de Esquerra Republicana de Cataluña. Porque si es así, es difícil que la militancia vaya a votar por la investidura de Salvador Illa. Es más, la militancia lo que le pedirá es empujar hacia un nuevo procés. Ya veremos con qué mayorías, porque no las tienen. Y desde luego no se lo va a conceder unas nuevas elecciones. Hay otras noticias en la entrevista de Pedro Sánchez. La otra noticia de la entrevista es otro no de momento, una dilación, una demora. ¿Recuerdan ustedes que hace semanas decía Pedro Sánchez que era inminente la aprobación o el reconocimiento del Estado palestino por parte de España? Bueno, pues ni siquiera tiene fecha, porque dice que está tratando de concitar el apoyo de otros países para que España no asuma esto en solitario. No va a ser el próximo martes, será en los siguientes días. ¿Por qué el retraso? Bueno, el retraso lo es porque estamos coordinándonos con otros países para poder hacer una declaración y un reconocimiento conjunto. A ver, si están coordinándose es que ya tienen el sí de otros países y lo que están es tratando de encontrar una fecha que les convenga a todos. Eso deducimos de las palabras de Pedro Sánchez. O quizás es un exceso de interpretación. En cualquier caso, miren, en una tertulia hace unos días, creo que fue Ketty Garat quien explicó la diferencia que los militares establecían entre el abanderado y el loco de la bandera. El abanderado va liderando 10 metros por delante de la tropa. Es una cuestión de distancia, ¿saben? El loco de la bandera va corriendo 80 metros por delante de la tropa. Esto es algo de lo que viene previniendo la oposición a Pedro Sánchez desde hace tiempo, desde que planteó el reconocimiento del Estado palestino. Le dicen que la propaganda no le ciegue, no juegue con los intereses de España como el loco de la bandera y no vaya en solitario hacia el melancólico reconocimiento de un Estado palestino que hoy mismo es inviable. Finalmente ha hecho caso a la oposición, o al menos ha cedido a un rapto de prudencia, y no ha querido ir en solitario y está coordinándose con otros países. Ya veremos cuáles son. Y también veremos cómo se produce esta acción diplomática que se nos decía inminente hace semanas y que, por otro lado, es puramente simbólica. La brújula con La Torre.
Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, si quieren les acompañamos hasta que casi termine el viernes, hasta las 11:30, a las 10:30 en Canarias. Miren, estos son los titulares de la entrevista que hoy ha ofrecido al Rojo Vivo de La Sexta, Pedro Sánchez, pero creo que hay algo más interesante y más revelador que estas dos declaraciones que acaban de escuchar ustedes. Y es algo que recorre toda la entrevista, ¿no? La férrea voluntad frentista con la que Sánchez afronta ya cualquier conversación política. Es que hubo un momento, incluso cómico, en su frentismo. Ha ocurrido cuando se ha preguntado Pedro Sánchez quién podría votar al PP. Como si fueran unos marcianos los votantes del PP. Claro, el entrevistador le ha recordado que es el partido más votado de España. Y de verdad que parecía un estupor sincero el de Pedro Sánchez. Es que ha llegado a interiorizar hasta tal punto la lógica del muro que cree que todo lo que hay más allá del muro que él mismo ha construido son salvajes por civilizar. Él considera que cualquier fiscalización de su gobierno es una operación golpista. Si no fuera una estrategia perfectamente meditada para blindarse de la crítica, se diría que está perseguido por la paranoia, pero no, porque es una estrategia bien meditada. Lo describe todo como si fuera una conspiración de los poderes oscuros para derribarle, incluso cuando las investigaciones afectan al fiscal general del Estado. Esta deriva ha tomado unos derroteros absolutamente peligrosos e inmorales, ya no cómicos, cuando decide trazar paralelismos con el intento de asesinato de Robert Fico. Y se habla mucho de la violencia política y desgraciadamente hemos visto este caso tan dramático en Eslovaquia y desde aquí le quiero trasladar a Robert Fico toda mi solidaridad, pero esa violencia política se ejerce de múltiples maneras. De múltiples maneras. En realidad esta es una forma obscena de deslegitimar a la oposición, tan sencillo como esto, y de blindarse a él y a su mujer y a todo su entorno político, incluido al fiscal general del Estado, contra las investigaciones, ya sean de los medios o de los jueces. O sea, que las investigaciones sobre su mujer, pongamos, son violencia política, y sin embargo Ayuso tiene un problema, porque acusan a su novio de haber cometido un fraude fiscal. Es que esto lo ha dicho el presidente Pedro Sánchez, que tiene un problema. Y claro, contra el novio de Ayuso se pueden filtrar datos confidenciales y poner a la maquinaria del Estado para laminarlo. Lo dice con tanto aplomo que uno llega a preguntarse si de verdad se cree que a él le trata peor la derecha que a Ayuso la izquierda. A Ayuso le ha montado una campaña en la que pretenden cargarle con la muerte de miles de personas. ¿No es eso una invitación a la violencia mayor que pedirle a Pedro Sánchez que explique cuáles son los negocios de su esposa? Si mañana un perturbado intentara algo contra Ayuso, ¿qué diría Sánchez? ¿Que es por la persecución mediático-judicial estatal que engendra esta violencia? En cuanto a lo que son los insultos personales, no creo que tenga un catálogo tan nutrido, Pedro Sánchez, como los que luce Isabel Díaz Ayuso, referentes a su estado mental, referentes a todo tipo de... incluidos estos muñecos y estas caricaturas, con las tripas abiertas, como las mostraban ante la televisión, ¿se acuerdan? Miren, estos son discursos aberrantes pero coherentes con la voluntad frentista que demostró desde el primer minuto de la legislatura Pedro Sánchez, en la que ni siquiera ha felicitado al candidato más votado en las elecciones, y ni se ha dignado a responderle en el Parlamento durante la investidura. Y envió al más pendenciero de todos sus diputados, que ahora es ministro y se llama Óscar Puente. Y ahora se permite Pedro Sánchez comparaciones aberrantes con Robert Fico. Esta sí que es una forma de envenenar la convivencia. Hoy precisamente su esposa, Begoña Gómez, ha elegido a quien le defenderá en la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Y será el exministro del Interior, Antonio Camacho, un hombre que ha trabajado largo tiempo para la seguridad del Estado con gobiernos socialistas. Si yo no me equivoco, fue secretario de Estado de Seguridad y creo que con José Antonio Alonso. Y luego ministro del Interior, o con Rubalcaba, un hombre de confianza de Rubalcaba, creo. Begoña Gómez no está imputada, El juez está con las diligencias previas del caso y tendrá que decidir en las próximas semanas si finalmente la llama como investigada a declarar. Hoy ha citado al director como testigo, al director del Confidencial, Nacho Cardero. Es el responsable editorial del medio que ha publicado las dos cartas de apoyo firmadas por Begoña Gómez y enviadas al Ministerio de Economía en apoyo de la empresa de su patrocinador, Carlos Barrabés. Esas cartas están publicadas, son ciertas y son documentos presentados junto a las informaciones
que hablan de una relación temeraria de Begoña Gómez con sus patrocinadores. Para no tener que molestarse en desmentirlo todo esto, lo que hace Pedro Sánchez es desacreditar a los medios que lo publican, diciendo que son cavernas digitales y que todo es una operación urdida para derribar a su gobierno, para derrocar a su gobierno. Y los verbos que utiliza no son en absoluto ociosos. Hay otra entrevista que hoy ha marcado la agenda informativa. Nosotros lo que tenemos que hacer es autorizar la fusión entre las dos entidades. O sea, puede haber una adquisición que no conduzca a una fusión. Exacto, podría ser un caso. Porque la fusión es lo que el gobierno vetaría, pero no la adquisición. La fusión es lo que el gobierno tiene que autorizar, exactamente. Lo que le ha dicho el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a Carlos Alsina es que él no va a esperar a escuchar lo que digan o a leer lo que digan los reguladores. El gobierno se opone a la OPA del BBVA contra el Sabadell. Se opone a la operación. Ahora bien, hay una puerta abierta que reconoce el gobierno, porque Cuerpo admite que el BBVA podrá hacerse con la propiedad del Sabadell, pero no fusionarse con él. De esto luego hablaremos en la brújula de la economía y se lo explicarán los expertos, que son los que saben de esto y los que saben explicarlo, ¿eh? Pero el resumen sería que Cuerpo acepta el escenario en el que el banco ejecute con éxito la OPA, pero sin absorber íntegramente el Banco Sabadell. Lo explica Carlos Segovia acudiendo a un caso reciente en El Mundo. Dice, eso implicaría una fórmula como la que mantuvo durante años el Banco Santander con Banesto. Era su propietaria, pero mantuvieron marcas y estrategias diferenciadas durante años. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.